darte muchas gracias en esta preciosa noche, Dios eterno de los cielos, por tu amor eterno, por tu amor intenso y profundo por cada una de nuestras vidas, Padre Celestial, por darnos la alegría y el privilegio de estar en torno a ti y a tu palabra. Gracias, Señor, por darnos cada día muestras contundentes de misericordia, de bondad, de fidelidad, Padre Celestial. Hoy queremos pedirte con todo el corazón que tú nos asistas, Señor, y que a través de tu palabra tú puedas traer libertad a las mentes que están prisioneras y cautivas, y que puedas colocar un compromiso en los corazones referente a ti, Señor, en verdad, Padre. Corazones comprometidos, Señor, corazones anhelantes, deseosos de ti, oh Dios omnipotente. Gracias, bendito Dios eterno de la gloria, porque este es el día que tú has hecho, Señor, y es el día que tú has preparado para cada uno de nosotros, Dios eterno de los cielos. Que tu palabra esta noche corra, Señor, y que tu palabra sea glorificada. Que tu palabra traiga luz y claridad a cada vida y a cada corazón. Que tú nos des la alegría, Señor, de poder ser coherentes y consecuentes con este evangelio, Padre, con lo que tú nos has entregado y hablado, Señor. Gracias por tus muestras de amor, tu cariño, Señor, tu bondad para con nuestras vidas, por llamarnos a vivir para ti, Señor, de acuerdo al destino y al propósito que trazaste para nosotros. Que esta noche, Señor, sobre nuestras vidas sea derramado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento y que nosotros podamos saber y entender, Señor, para que fuimos llamados, creados nosotros, bendito Dios omnipotente. Gracias por tu eterno amor, Señor, y contigo quedamos muy agradecidos. En Cristo Jesús, nuestro Dios y Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, muy bien, buenas noches para todos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Una vez más muy agradecidos a Dios por darnos estos tiempos, estos momentos, donde su palabra pueda ser abrazada y donde su palabra pueda ser puesta en cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas, para que podamos nosotros caminar y avanzar en la encomienda de nuestro buen Señor. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo número 4. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo número 4, verso número 21 en adelante. Estamos ahí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, muy bien. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí
el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. La palabra del Señor está bendecida. Cuando usted ve al inicio del ser humano sobre la faz de la tierra, el hombre, Adán es puesto frente a dos tipos de árboles que representan dos tipos de naturaleza. Una naturaleza que sería 100% espiritual, representada en el árbol de vida, y una naturaleza que, diferente a la espiritual, sería carnal, y que la decisión que él tomara haría que él desarrollara un estilo de vida sobre la faz de la tierra. La naturaleza espiritual haría que él caminara sobre la faz de la tierra de la manera como Dios había establecido en él, y todo basado por amor. Ese momento allí corresponde y abarca un tipo de pacto que ahora desarrollaremos con la ayuda del Señor y su palabra. Si hubiese tomado el árbol que efectivamente tomó, del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, una naturaleza fue la que vino a este hombre, y ahora desarrolla y se mueve sobre la faz de la tierra con algo totalmente diferente. El espíritu de ese hombre fue violentado y ese espíritu pasó a un nivel inferior, y ahora es una persona donde el alma quiere guiarlo, dirigirlo, sus emociones, su intelecto, una persona totalmente sensorial. Y hemos aprendido por la palabra del Señor que el alma es muy chica cuando se trata de percibir a Dios. O sea, el alma con los sentidos no se puede tener claridad de la grandeza de Dios. Allí había algo totalmente en desorden, y de ahí todos los hombres tienen esa naturaleza, han obtenido esa naturaleza. Pero Dios, en su deseo de darse a conocer y de revelar aspectos de su corazón desde la eternidad, es el que viene en busca del hombre. Y en esa búsqueda del hombre, el deseo de Dios es traer a su orden a ese ser, para que en él entienda el ser humano qué fue lo que Dios le dio, qué fue lo que no hubo en ese hombre, qué fue lo que ese hombre en primera instancia despreció. Y todo esto para llevarnos y conducirnos a nosotros hasta el hombre Jesús. Y como Jesús, que cumplió con toda esta ley, como Jesús, que abrazó el corazón y la intención de su Padre, cumplió a cabalidad lo que usted y yo, nuestras fuerzas, no podíamos hacer. Y ahora se ha convertido en la provisión de parte de Dios para el ser humano, para nosotros, la iglesia, y poder estar haciendo nosotros lo que en nuestra fuerza humana jamás nosotros lograríamos hacer, y poder disfrutar de lo que Él ya en Cristo Jesús nos entregó y nos otorgó a cada uno de nosotros.
El nacimiento de varios hijos en la palabra del Señor, en el caso de Isaac, de Ismael, de la misma manera que aquellos dos árboles en el jardín del Edén, una vez más representan dos naturalezas, como Jacob, como Esaú, dos naturalezas. Y ahora en la vida de cada una de estas personas, en el contexto de Gálatas 4 que vimos, la vida de los dos hijos de Abraham, el patriarca, Isaac e Ismael, dos naturalezas son las que están contenidas y reveladas allí. Y se habla acerca de cómo Pablo, por el Espíritu, presenta el contraste entre lo que es la gracia y la ley, entre lo que es las obras y la fe. Y para eso Pablo ahí en Gálatas emplea una figura y una historia que, como se nos dijo a nosotros, está escrita, las escrituras la contienen, y es la historia del nacimiento de los dos hijos del patriarca de Abraham. Génesis 16 del 1 al 6 narra el nacimiento de Ismael, el hijo que tuvo con Agar cuando, descendiendo a Egipto, la toma, la lleva, y en la promesa que en primera instancia Dios le ha dado al patriarca de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra, en Génesis 12, 1, 2 y 3. Ahora, en el esfuerzo humano, él, Abraham y su esposa Sarai para el tiempo, Abraham para el momento, toman la decisión humana en sus fuerzas de querer hacer posible en su humanidad lo que Dios les ha prometido. Y ahí fue donde se cometió ese grave error de ellos dos. Y permite que se llegue Abraham a la sierva egipcia, a Agar, y le nace ese hijo. Gálatas lo describe al hijo de Agar como el hijo de esclavitud. Ese hijo es un hijo de esclavitud. Y como es una naturaleza, todo lo que obre y opere desde ahí, en eso está, en esclavitud. Cuando llevan a Ismael a la tienda de Abraham, como narra Génesis 16, no hay ningún inconveniente en la tienda de Abraham. Todo aparentemente está tranquilo. Todo aparentemente está calmado, está quieto, no hay ningún inconveniente. Pero unos años más adelante, Génesis capítulo número 22 nos muestra a nosotros desde el verso, no solamente del 1 al 7, sino del 8 en adelante, lo que ahora él había prometido en esa descendencia, en ese hijo que quería que tuviera con su esposa Sara. Nace Isaac. Isaac ahora lo llama Gálatas el hijo de la promesa, el hijo del Espíritu, el hijo libre. Entonces, dos naturalezas se encuentran allí. En Ismael, esclavitud. En Isaac, libertad. En Ismael, la carne obrando y operando. En Isaac, la vida en el Espíritu, siendo, teniendo el control y operando también allí. Estoy estableciendo fundamento para tratar de poder dejar en sus corazones lo que creo que el Señor puso en mi corazón para ustedes en esta noche. Entonces, no hay ningún problema mientras está Ismael en la tienda. Todo está funcionando casi que perfectamente desde la lógica humana. El problema empieza a levantarse y a suscitarse es cuando en la misma tienda, en el mismo lugar, llevan a vivir a Isaac, que es el hijo de la promesa,
la naturaleza espiritual, el hijo del espíritu, el hijo de la libre. Entonces, mientras estaba el hijo de Abraham con Agar, Ismael, el hijo de esclavitud, de la carne, todo está muy bien. Pero empezó a existir problemas en esa tienda cuando a la carne le presentaron el espíritu. Y desde ahí empezaron todos estos conflictos. Y no solamente son dos conflictos entre dos personas, no solamente es conflictos entre naciones, son dos naturalezas que están en conflicto. Donde, a menos que exista algo allí, la una va a poder vivir subyugando la otra. Después de casi 14, 16 años donde la carne, Ismael, se ha ubicado, llega para la carne un intruso, que es la parte espiritual, y empiezan todos los conflictos allí. Cuando usted y yo estábamos en nuestra parte natural, sin Dios y sin ley, como dice muchas veces, usted y yo no teníamos absolutamente ningún problema. Cuando se le notificó a usted y a mí por el Espíritu de esta salvación tan grande y de vivir la vida que agrada al Señor, es donde empezó el conflicto, donde empezó el problema. Pablo lo habla por allá en Romanos 7 sobre el conflicto que vive una persona de querer hacer el bien que él desea, pero termina haciendo el mal que no quiere. Porque una vez más hay dos naturalezas que están peleando, que están batallando. A eso se le conoce realmente como una guerra espiritual, lo que sucede al interior del corazón. ¿Qué naturaleza es la que va a reinar y a predominar allí? Y como le decía, en los tiempos de Adán, la decisión que él tomara haría que desarrollara un estilo de vida. Si él hubiese tomado el árbol de vida, entonces la vida que él demandaría para todas las personas que nacieran de ahí en adelante en Adán, serían personas todas regidas por el Espíritu y gobernadas por el Espíritu de Dios. Pero eso no fue así. Él tomó del árbol que no tenía que haber tomado. Y una naturaleza ahora empieza a tomarlo y a controlar no solamente a Adán, sino a todos los seres humanos que nacen desde ahí, desde ese momento. Pablo entonces está hablando acerca y usando una figura y dice que es una alegoría. Y está usando una alegoría para llevarnos a nosotros a algo que estaba oculto, a algo que no era fácil verlo ni percibirlo nosotros. Y empieza a hablar allí hablando de esos dos pactos, usando a dos madres, sus dos hijos y dos lugares geográficos en ese estudio que estábamos nosotros analizando. En el caso de Agar, sabemos que es la madre de Ismael. Y hablan acerca del monte Sinaí, que hace énfasis a la Jerusalén terrenal y representa un tipo de pacto. El pacto se conoce como un pacto de ley. Todos los pactos que se establecieron, que son conocidos como el pacto edénico, el pacto adámico, noético, el pacto viejo sinaítico o el mosaico, el de Moisés, el pacto davídico, el pacto que se hizo también con los profetas y el nuevo pacto. Esos pactos caen en dos tipos de categorías. Y usted recuerda que el lunes en nuestro edificar hemos venido hablando un poco sobre esto. Esos 7 pactos caen en dos categorías de pactos. Uno, el pacto de la ley, y otro, el pacto de la gracia. En esos dos pactos. De esos 7 pactos, hay 2 pactos que se encuentran dentro de la categoría del pacto de la ley. Fue
el del Edén y también es el de Moisés. Porque ese tipo de pacto tiene una característica. Ese tipo de pacto de ley se recompensa es el comportamiento de la persona por sus obras. En ese tipo de pacto por la ley se está pesando lo que la persona puede o no puede hacer. Cuando Adán está en el Edén, se le dice: este es el árbol de la vida y este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si usted come este, le va a pasar esto. Si usted come este, le va a pasar esto. Pacto de ley. El comportamiento del hombre se va a medir por la recompensa del hombre, se va a medir por el comportamiento de esa persona según sus obras. Y de ahí en adelante, el ser humano quiere acercarse a Dios a través de sus propias obras. Y en nuestras propias fuerzas y por nuestras propias obras, ningún hombre podría acercarse al Señor. Ninguno. Absolutamente. Y eso quedó demostrado en la ley. Eso quedó demostrado en el pacto viejo o en el antiguo pacto. Ese pacto solamente fue una figura para que nosotros tuviéramos la claridad de que ese pacto de ley no puede darle la salvación a ningún ser humano. No puede, ese pacto de ley no puede salvar a nadie. No podía salvar a nadie. Ellos presentaban un sacrificio de sangre. Ellos reconocían que eran pecadores, que estaban separados, pero ellos tenían una esperanza en que habría de llegar un mediador, un sustituto, en que habría de llegar el Redentor y el Mesías de la humanidad, el Cristo. Creían en eso. Ese tipo de sacrificio apuntaba al sacrificio más poderoso, a la máxima expresión del amor de Dios el Padre para la humanidad, Jesús Santísimo en la cruz del Calvario. Todo eso apuntaba precisamente era hacia allá. Entonces, en ese pacto de ley que está representando ahora Agar con su hijo Ismael en el monte Sinaí, un pacto de ley, cada personita que quería o que entraba en ese pacto de ley y que quería ser justo por las obras, que quería ser santo por sus propias obras, ese pacto se convirtió para ese tipo de personas, ese pacto de ley, queriendo ser justos en sus propias fuerzas, queriendo ser santos en sus propias fuerzas, queriendo ser redimidos en sus propias fuerzas, se convirtió para ellos en un serio problema. Porque recuerden que al otro lado del camino que se hacía con los animales partidos a la mitad en Génesis 15, un tipo de pacto a la usanza hitita, lo hemos aprendido, ya no estaba un hombre pactando con otro hombre. En el caso de Génesis 15, al otro lado de donde se encontraba Abraham, está el Dios que es 3 veces santo, el Dios que es justo, el Dios que es todopoderoso, y va a pactar con un hombre, y ningún hombre puede pactar con Dios, ninguno, absolutamente ninguno. Ese pacto, la práctica de ese pacto de ley tenía una consecuencia y era la muerte. La demanda de ese pacto era la muerte. Si alguna de las dos partes no cumplía ese pacto, la ley decía que esa persona la tenían que partir a la mitad y hacer lo que hacían con esos animales. Entonces, allá está el Dios que es 3 veces santo y aquí hay un vulgar pecador, Abraham.
o Abraham en Génesis 15, porque saben que hasta Génesis 17 le cambiaron el nombre por Abraham y a Sara ahí por el de Sara. Entonces Abraham está ahí y Abraham quiere ser justo, santo, en sus propias fuerzas no puede. Desde luego Dios lo sabe. Y ese pacto ya no es, recuerde, que los únicos 2 pactos de ley de esos 7 fue el que se hizo en el jardín de Edén y es el que se hace con Moisés, el viejo pacto. Pero este pacto que Dios ha hecho con Abraham, donde se encuentra en un tiempo de ley, es un pacto de gracia. Porque Dios está aquí y diferente al pacto de ley, que lo que está dándonos a entender es que se recompensa el comportamiento de la persona por sus obras. A diferencia de ese pacto, este pacto de gracia, Dios estando aquí, ve la fragilidad, la debilidad de ese hombre que es un vulgar pecador. En este pacto de gracia, los errores de Abraham no son tenidos en cuenta. No es por lo grande de Abraham, es por la gracia del Dios Todopoderoso. Y lo que hace Dios es pone a dormir a ese Abraham. Y Abraham se queda dormidito ahí. La presencia de Dios en forma de una antorcha consume eso que se encuentra allí. Y Dios toma la parte de Abraham como hombre y Dios toma su parte como el Dios que es. Como Dios, Él cumple, porque Dios todo lo que promete lo cumple. Pero como hombre, Dios se hace un hombre en la persona de Jesús, se encarna el Cristo en Jesús de Nazaret. Y como hombre le cumple lo que le tocaba a Abraham. Ahora, Abraham no es el que va a morir por eso, ni su hijo Isaac es el que va a morir por eso. Ahora el Padre, no importándole los errores de Abraham, el padre de la fe, imagínate, donde en 2 veces le dice a su esposa, no diga que usted es mi esposa, diga que usted es mi medio hermano. Donde tuvo relaciones con Agar y nació Ismael. El Señor, que conoce todo eso, pasa por encima todo eso, porque el pacto de gracia no depende de lo bueno que usted es, porque no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Ese pacto de gracia es eso, de gracia, y Dios lo hace y cumple como Dios y cumple como hombre, y no muere ni Abraham ni su hijo Isaac, pero a cambio sí murió el sustituto que Dios tenía determinado desde antes de la fundación de los tiempos, el cordero que fue inmolado desde el principio de la eternidad, Jesucristo nuestro Señor. Y esta historia entonces empieza a hacernos a nosotros entender esto. Entonces mira lo que dice la palabra del Señor, verso 21 de Gálatas 4. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de ¿qué? De la libre. ¿Dónde se encuentra esa historia? Génesis 21, verso 7 en adelante. Usted encuentra esa historia. Y en Génesis 16, el nacimiento de Ismael. Entonces, la palabra está diciendo que estaba escrito los 2 hijos que tuvo Abraham, 2 naturalezas. El verso 23, pero el de la esclava nació según la carne. Dice, mas el de la libre por la promesa. Y dice que es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Esos 2 pactos, ya los dijimos, es pacto de ley y el otro es el pacto de gracia.
Y ya sabemos quiénes los están representando, sus mamás con sus hijos y los lugares geográficos que aparecen ahí en Gálatas. Pero dice el Señor en el versículo número 28 y 29 y 30, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ¿cuándo? Ahora. Y este es el conflicto del creyente sobre la faz de la tierra. Pero el verso 30 dice, ¿mas qué dice la Escritura? Entonces vamos a ver qué es lo que dijo la Escritura. Acompáñame a Génesis capítulo número 21. Y ahora vamos otra vez a Gálatas. Génesis 21. Muy bien. Y creció el niño y fue destetado. 21:8. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Qué le dijo Dios al patriarca? Usted tiene que echar fuera al hijo de la esclava. Y él se había encariñado con ese hijo, como se encariña uno con el pecado, como se encariña uno con las obras de la carne, como se encariña uno con la maldad y con todo ese tipo de cosas. Y cuando se nos notifica a nosotros de este Salvador y de esta salvación tan grande, es donde mucha gente tiene su batalla y sabe que tiene que dejar ir libre, dejarlos sacar al hijo de la esclava, a esa naturaleza, pero consciente con eso en su vida, sigue con eso en su vida. Deja que esa naturaleza gobierne su vida y no va a poder disfrutar ese creyente carnal de las bondades y los beneficios de este pacto de gracia, porque hay algo que lo controla y que lo domina, y hay algo donde él, por lo que ya le entregaron, por lo que ya le dieron, por lo que ya hicieron por él, él necesita tomar una decisión. Valora lo que Dios ha hecho, honra todo lo que Dios le ha entregado, pero está siendo controlado, está siendo dominado en su interior por la carne. Y Dios le dijo a Abraham, echa fuera, como le dijo Pablo a los Gálatas, echa fuera, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac. Escúcheme esto. Dios quiere que usted y yo entendamos que el creyente jamás podrá ser transformado, jamás. El creyente jamás podrá ser transformado por la modificación de su comportamiento. Jamás. El creyente jamás será transformado por la modificación de su comportamiento. Esto que le estoy diciendo es algo muy poderoso del corazón de Dios. No es por la modificación de mi comportamiento, porque le doy más vueltas a la montaña, porque ayuno más, porque oro más. No deje de hacerlo.
porque asisto a más vigilias, porque tengo todos los cursos de adoración y de alabanza. No, deje de hacerlo. Pero el creyente no es transformado, jamás será transformado por la modificación de su comportamiento, porque dejó de hacer algo, cosas. El creyente será transformado siempre y cuando entienda lo que el Señor dijo en segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, verso número 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Estas versiones dicen como por el Espíritu del Señor. El texto original dice por la acción del Espíritu. Contemplo y voy siendo transformado. Entonces el creyente que su carne lo está controlando y que lo está dominando, no es transformado por la modificación del comportamiento, sino por estar contemplando a aquel que lo encontró y que lo salvó, aquel que le abrió absolutamente todo su corazón para atraerlo a él. Ese creyente carnal va a poderle darle todas las vueltas a la ciudad, subir a la montaña de rodillas, bajarla brincando como quiera, podrá hacer todos los ayunos que quiera. La transformación de ese creyente no es por la modificación de su comportamiento. Si él no está contemplando a aquel que lo salvó, si él no está contemplando a ese ser que lo entregó, a ese ser que le dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados, si no lo contempla, ese es un creyente carnal que conoce la Biblia de pe a pa, que lee los libros al derecho, al revés, de arriba para abajo, que lee libros a diestra y a siniestra, que hace ayunos, que vigila, que un montón de cosas, pero aún con todo eso tiene un grave problema. Su transformación al interior del corazón. Un creyente no es transformado por la modificación de su comportamiento si ese creyente carnal no contempla lo que fue hecho por él y quién fue el que lo hizo. Su carne seguirá dirigiendo a ese creyente que un día se bautizó, que un día oró en otras lenguas, que un día brincaba y que un día danzaba y que habla muy bonito, pero no hay vida en el espíritu en ese corazón. No es un reto para esta generación. No sirve si no está contemplando la grandeza de Dios. Entonces, Abraham y Dios al otro lado. Abraham no fue transformado por la modificación de su comportamiento. Abraham fue transformado porque ahí en ese capítulo 22 de Génesis, después del 21, cuando le pidieron a Isaac que lo sacrificara, él lo puso allá en el monte Moria. Y cuando lo va a traspasar, el cielo interviene: detente, Abraham, no mates al muchacho, porque ya sé que me temes por cuanto no rehusaste en entregarme a tu hijo, a Isaac, a quien tú amas. Y voltea a mirar atrás, que ya hemos aprendido que detrás del monte Moria está el monte de la calavera, y ve un carnero entrelazado por los cuernos. Y esa figura del carnero entrelazado por los cuernos es la trompeta que habló Pablo, recuerden, en Primera de Tesalonicenses 4, hablando acerca del arrebatamiento. De eso hablamos hace 8 días de una manera muy especial.
Lo que está viendo Abraham es no un carnerito ahí, un animalito. Él, como el Señor en Gálatas, que usó una alegoría a través de dos mujeres, los dos hijos de las mujeres y dos lugares geográficos, así le está mostrando a Abraham a través de ese carnerito, allá en el monte Gólgota, en el Calvario. ¿A quién le está mostrando? A su Hijo Jesucristo. Y Abraham, imagínate, con todo lo que ha vivido y lo que es, y sus errores y sus debilidades y sus fragilidades, quedó totalmente impactado, porque ahora, cuando volteó a mirar hacia atrás, está viendo la consumación de todos estos pactos que ahora le nombré. Y el pacto de gracia, el nuevo pacto, lo está viendo. Y él ahora está contemplando. Y por primera vez Abraham se goza. Y Jesús, hablándole al pueblo judío, en Juan capítulo 8, verso 56, teniendo un debate con ellos sobre todo esto, el Señor les dijo a ellos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio, o sea, me contempló. Dice, y se gozó, porque la transformación del creyente no es transformada por la modificación de su comportamiento. Cuando Abraham vio y contempló al Hijo de Dios, dice, se gozó de haber visto mi día y lo vio, y se gozó. Y Abraham ahí, por primera vez, ahora de verdad, es ese hombre de fe. Y los que son de la fe son beneficiarios con el mismo beneficio que recibió Abraham. Y se le cumple a esos beneficiarios de la misma manera que se le cumplió a Abraham. Abraham encontró su razón de ser al contemplar a ese cordero inmolado desde antes de la fundación de los tiempos. Abraham está bajo un pacto de gracia y está sorprendido ahora con su naturaleza carnal. ¿Cómo Dios puede amarme así? ¿Cómo me puede entregar tantas cosas si yo mentí en 2 veces, si yo cometí un adulterio, si yo hice esto, si yo hice lo otro? Y Dios le está diciendo a Abraham, este pacto de gracia hizo que tus errores pasaran por alto, que tus debilidades y fragilidades pasaran por alto, para que tú entiendas, Abraham, que lo que eres, que lo que viste, que lo que estás contemplando no es por tu fuerza, es por mi gracia, gracia de Dios, gracia maravillosa del Señor. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó, lo contempló. Entonces, el creyente carnal no es transformado porque se fue 10 días para la montaña a ayunar, porque se fue todos los últimos viernes de cada mes durante el año a las vigilias. El creyente es transformado, el creyente carnal, cuando contempla a ese Dios de gracia, a ese Padre amoroso, para que lo que ahora lo estaba controlando y dominando a él, quede a los pies de aquel que lo encontró, que lo halló, que lo abrazó y que lo aceptó, sin importarle sus debilidades y fragilidades, porque el pacto de gracia pasó por alto eso en usted y en mí.
Usted y yo no lo merecíamos, pero lo hicieron. Y como lo hicieron, ¿cómo no seguir siendo transformado? Y usted es transformado no porque viene a este lugar solamente. Usted es transformado y yo cuando lo contemplamos a Él. Cada momento, Dios mío, ¿qué es esto? Si usted es un creyente recarnal, la única solución es que usted haga un pare y contemple a aquel que lo encontró, para que esa carnita no lo siga dominando ni controlando, para que usted ya no siga hablando las palabrotas que habla, diciendo las mentiras que dice, masturbándose, pornografía, adulterio. Si eso estuviera controlándolo y dominándolo, ese creyente carnal, lo único que tiene que hacer es venir y contemplarlo a Él, para que en su interior usted sea transformado. Pero si usted es un creyente carnal y cree que si se lleva 10 libros para la montaña y se lo lee todos al derecho y al revés, con tapa y todo, va a recibir esa transformación, jamás lo hará. La única manera de que ese creyente carnal deje de ser controlado por esa carne es contemplarlo todo el tiempo a Él, para que puedan ver un testimonio de vida en cada uno de nosotros. Usted no nació, escúcheme, usted no nació siendo hijo de la esclava. Usted, como Abraham, nació siendo un hijo de la promesa. Un hijo de la promesa, mis amados. Mire, vaya a la palabra, por favor. Gálatas capítulo número 2. Gálatas 2. Verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras ¿de qué? De la ley, sino por la fe ¿de quién? De Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hemos sido justificados por la fe de quién? La fe de Jesucristo, ni siquiera su fe. Porque usted y yo tenemos fe solamente es para bajar estas escaleras, nada más. Pero la fe de Jesucristo en nosotros es la que nos da la gracia de que, no sé si está la frase, de que una frase como esta, la fe de Jesucristo en nosotros, toma lo que la gracia le ofrece. La gracia es Cristo mismo. La gracia se ofreció a usted. Y usted y yo, lo único que tenemos que hacer es creer, apoyarnos en lo que Él hizo y no en lo que podamos hacer nosotros, porque ningún hombre es justificado por las obras de la ley. Pero usted y yo sí somos justificados por la fe de Jesucristo. Y la fe de Jesucristo en nosotros nos capacita y faculta para nosotros poder
echar mano, tomar, en el buen sentido de la palabra, la fe toma lo que la gracia le ha ofrecido. Y esa gracia que es Cristo Jesús, esa salvación que es Cristo Jesús, solamente es real en usted y en mí por la fe en el Hijo de Dios. No son sus obras, porque no lo son, ni las mías. No es porque usted repitió una oración y porque levantó la mano, no lo es. Usted ha sido salvo por gracia. Usted es justificado por la fe de Jesucristo. Usted ya no camina de manera fría y yerta con desprecio al Señor. Usted ya no es una persona que practica el pecado, pero le llegan dardos, pensamientos, cosas a su mente y a su corazón. Le tengo la salida. Contemple lo que hicieron por usted. No se quede ahí, porque este pacto de gracia fue hecho a prueba de sus errores y de los míos. Pero escuche, ahora que nos ha notificado eso, la enseñanza no es que hago y deshago, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? No puedo seguir viviendo en ese pecado. Ahora, si me notificaron eso tan extraordinario, lo único que deseo es ponerme delante de Él, presentarme delante de Él, maravillarme delante de Él. Por eso cuando usted viene delante del Señor y le dice: Señor, yo que soy peor que el popó de una gallina, el Señor se extraña de eso. Usted no ha entendido lo que fue hecho por usted. Porque delante de Dios, usted fue justificado por la fe de Jesucristo. O sea que usted es presentado y presentada delante de Dios como si nunca hubiese pecado. El Padre ya no lo trata a usted como un vulgar pecador, como un culpable. Cuando Dios lo va a corregir a usted y a mí, no lo corrige como un pecador, lo trata como un hijo, porque el Padre al que ama disciplina y azota y corrige al que recibe por hijo. Usted no es un bastardo, usted no se encuentra con un dictador, usted se encuentra con un Padre que lo encontró, un Dios que le dio un pacto de gracia, que puso la fe de su Hijo en usted y en mí. Y cuando usted viene con pensamientos que no son, con motivaciones incorrectas en el corazón, con cosas que vivió por estar todavía en este estuche, le tengo una buena noticia. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El trato de Dios con usted no es de pecador, sino de hijo. Y si lo tiene que corregir, lo corrige, porque usted es un hijo y una hija de Dios, hecho a la imagen de Él. Mis amados hermosos del Señor, este pacto de gracia fue contra todos los pronósticos. El Señor dijo: esta me la gano yo. Este Abraham, como es y con todos sus cachivaches, lo voy a colocar como renombre. David, con lo adúltero y lo asesino, lo convirtió en alguien tremendo. Porque la palabra dice que siendo ya un anciano, los llevaron a la habitación de una princesa, de una doncella, para calentarlo. ¿Y cómo le parece tan poderoso esto? Que no le tocó absolutamente nada a esa chica, donde David era súper peligrosísimo. No lo podía dejar uno cuidando a nadie. La enseñanza no es que ahora que me dieron esta gracia yo hago y deshago. No. Abraham, David contemplaron al Hijo de Dios, y ahora empezaron a caminar, no en sus propias fuerzas, sino que las obras que ellos ahora hacen son basadas en la obra que el Hijo de Dios hizo.
Ya no están peleando en querer ser santos. Ahora entienden que son santos por la gracia de Dios en ellos, y que puedo venir delante de Él sin temor a ser destruidos, porque no venimos con nuestras fuerzas y no venimos con nuestras justicias. Venimos a través y por medio de la sangre del Cordero de Dios, y me puedo presentar delante de Él. Y me presento maravillado y sorprendido de la obra de Él en su vida y en la mía. Y no vengo ya delante de Él diciéndole: yo sí soy una caspa, Señor. El Señor sabe que usted es una caspa, pero sabiendo y todo eso, un pacto de gracia cubrió todo eso. Por eso usted ya no es una caspa. Usted es un hijo de Dios, hecho a la imagen de Él. Y si usted entiende eso, no aquí en su cabeza, sino acá en su corazón, usted no va a tener problemas con estos términos. Y usted lo único que va a hacer es: uy, Señor, estoy maravillado. Y eso produce solamente una cosa en mí: venir delante de ti en gratitud, Señor. ¿Cómo es posible eso, Padre? ¿Cómo es posible que hayas hecho algo tan grande sin yo merecer esto, Señor? Por eso ese pacto de ley se recompensaba el comportamiento de las personas. Si usted hace esto bien, bueno; si usted hace esto malo, tenga. Y así se levantaron doctrinas que trajeron más terror y pánico a sus oyentes que una palabra de esperanza. Porque la enseñanza no es que al haber sido salvos por gracia, usted esté en la capacidad de hacer y deshacer. La enseñanza es que ahora que yo contemplo a ese Salvador y esa salvación, Señor, yo puedo hacer esto, pero tomo la decisión de no hacerlo, porque lo tuyo traspasa absolutamente todo, Señor, y no quiero dañar mi comunión íntima contigo y personal. Más bien vengo delante de ti, Señor Dios de los cielos, maravillado, reconociendo la obra tan gloriosa que hiciste por mí. Y en esa obra es que hago esta obra, Señor. En esa obra es que yo camino, Señor Dios de los cielos. Y el Señor nos dijo allá en Gálatas, recuerden, que es una batalla. Dijo el Señor en su palabra que como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Cuando Dios lo creó a usted y a mí, nos creó con dignidad y con libertad. La palabra, este libro y el propósito de Dios con su vida no empiezan en Génesis 1:1. Génesis es el primer libro de la Biblia, pero usted fue creado por Dios desde antes de la fundación de los tiempos, para que sea un hijo del agrado y de la complacencia del Dios Todopoderoso. Mis amados del Señor, la fe toma lo que la gracia le ofrece. La fe de Dios en nosotros toma lo que la gracia le ofrece. ¿Se da cuenta? Ahí está para usted y para mí. Ahí está listo, servido a la mesa. La fe de Jesucristo en nosotros hace que tomemos lo que la gracia nos está ofreciendo a nosotros. No lo merezco, pero me lo ofrecieron, me lo dieron. Entonces, Señor, lo tomo. Y ahora que lo tomo, Señor, soy un hijo con todos los beneficios de esto, Señor, de lo que ello implica. Por naturaleza soy un vulgar pecador,
pero delante de ti por diseño soy santo, como tú dijiste, Señor, santo como tú eres santo. Vivo, Señor, en un cuerpo lleno de errores, de debilidades y fragilidades, pero cuando te contemplo a ti, lo que hiciste por mí, Señor, entiendo que soy perfecto, como tú dijiste, sed perfectos como yo soy perfecto. Estoy en este cuerpo, Señor, temporal, Señor, pero cuando te contemplo a ti, basado en lo que tú hiciste, Señor, ahora entiendo que estoy en esta tierra, pero que no pertenezco acá, Señor. Soy eterno, porque así fue que me diseñaste para la eternidad. Por eso la pusiste en mi corazón. Mis amados del Señor, la fe toma lo que la gracia le ofrece. Usted fue salvo y yo por la gracia de Dios. ¿Y esto cómo lo recibimos? Por la fe. Abraham, cuando se levantó de su sueño en Génesis 15, ¿sabe qué fue lo único que tuvo que hacer? Se apoderó de lo que la gracia le ofreció. ¿Qué hizo? No, pues yo creo. Listo, Señor. Y lo que el Señor le prometió en Génesis 12 se cumplió. Se cumplió, mis amados. ¿Se da cuenta? Se cumplió. Dicen todas las naciones de la tierra, los gentiles. ¿Cuándo se cumplió eso? Cuando Israel lo despreció. Génesis 12, 1, 2 y 3 se cumplió para usted y para mí, que no formábamos parte de esto. Escuche, no es que el viejo pacto o el pacto de la ley sea la manera y el medio para que los judíos sean salvos. Y no es que el pacto de gracia es para que solamente los gentiles sean salvos. Los unos y los otros, solamente somos salvos por gracia. Por gracia. ¿Por qué? Porque el creyente no es transformado por la ¿qué? Modificación de su comportamiento. ¿Cómo es transformado? Cuando lo contemplo a Él. Entonces, ¿cómo se echa fuera libre la esclava? Contemplándolo a Él. Contemplándolo a Él, basado en la obra que Él hizo por cada uno de nosotros. Y por eso este evangelio me parece tan extraordinario a mí. Y por eso, aunque este día vinieron ráfagas de pensamientos a mi mente, los que hayan sido de perversión, me presento delante de Él, lo contemplo a Él, y ahora esta mente está conectada al corazón de Él. Y como Pablo le dijo a los corintios, mas nosotros tenemos ahora la mente de Cristo. Él es la provisión para nosotros, para que usted no se siga lacerando ni descalificando usted mismo ni usted misma. Yo necesito es venir y presentarme, contemplarlo a Él. Señor, estas obras que yo hago, las hago basado en la obra que tú hiciste por mí. Entonces ya no es mi fuerza, ya es el poder de su gracia. Mi esfuerzo es en la gracia de Dios. Y puedo caminar ahora como Él me dice en su palabra que camine. Y como dijo el Señor que camináramos en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, los que andan no conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Entonces, usted no es condenado cuando usted anda conforme al Espíritu. Cuando usted está andando conforme a la carne, ahí está el enemigo diciéndole: ¿usted para qué vuelve? Usted no forma parte de esto. Miren esa clase de cristiano. Usted es un cristiano de chocolate. ¿Usted para qué esto?
¿Cómo se sale usted de ahí? Contemplándolo a Él. Todo el tiempo, contemplándolo a Él. No hay otra forma, no hay otra manera. Y esto es lo que Dios quiere con nosotros. La fe toma lo que la gracia le ofrece. Padre, yo quiero darte muchas gracias en esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu eterno amor, tu cariño, tu bondad y tu fidelidad con nosotros. Por tu palabra que tiene vida, que tiene poder y que tiene autoridad. Como tú nos haces entender, Señor, dos árboles con sus frutos son dos naturalezas. Cómo nos haces entender, Señor, a través del nacimiento de Jacob, de Esaú, de Isaac, de Ismael, que son dos naturalezas, Señor. Y nos haces comprender en tu palabra, Señor, en Gálatas, a través de dos madres con sus hijos y sitios geográficos, dos pactos. Un pacto de ley y un pacto de gracia. El de la ley busca merecimientos y obtener un comportamiento adecuado basado en sus obras, en sus propias fuerzas. Pero en el pacto de gracia, Señor, tú pasaste por encima nuestros errores, nuestras debilidades y nuestras fragilidades, y lo único que buscas de nosotros es que podamos creer, Señor, creer en lo que tú hiciste por nosotros. Señor, la transformación en cada uno de nuestros corazones no es por la modificación de nuestro comportamiento, Señor, no. Señor, no soy transformado porque dejé de tomar, no soy transformado porque dejé de fumar, no. Somos transformados porque contemplamos día a día a ese ser glorioso, la obra que hizo por cada uno de nosotros. Qué hermoso es saber que la fe toma y echa mano de lo que la gracia le ha ofrecido. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, por esta gracia sublime, por este amor eterno, Señor. Gracias, precioso Dios, porque aunque estamos en un cuerpo temporal, nuestro llamado es vivir eternamente, Señor. Porque aunque vienen pensamientos muchas veces a nosotros que nos quieren condenar y señalar, Señor Dios de la gloria, tú nos ves en Cristo y por Cristo santos y justos y perfectos, mi Señor. Ayúdanos, por favor, a valorar, a apreciar, a no descuidar este regalo tan grande que tú nos has dado, Señor, y a tener en alta estima, Padre, esta dádiva preciosa y esta provisión del cielo para la humanidad, Jesucristo nuestro Señor. Gracias por este regalo precioso, Padre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén y amén, Señor.